Recordemos, muy pocas personas se salvan. Y en el caso de ir al más allá, solo podremos llevar a nuestra persona, a nosotros mismos. Tengo que llevar un yo enriquecido, de otro modo, me voy con las manos casi vacías. Para lograrlo es necesario conocerme, de ese modo podré desarrollarme y evolucionar. ¿Qué impide que me conozca? Me impide conocerme, no admitir la realidad y suplantarla con fantasías. Esto es un peligro ontogenético para nosotros. Por alguna razón, algunos comienzan a creer en una falsa realidad y manejan modelos incorrectos del mundo, de modo que su existencia resultante, en su totalidad, es un fraude. Es como usar una máscara. En la desesperación de no saber qué es uno, el individuo adopta el rol o el papel de algo más, que no es más que un disfraz. De ese modo, el original queda atrapado, y como una semilla encerrada, nunca podrá germinar ni crecer. Y en el ajedrez de la vida terminará la partida, y todos serán devueltos a la misma caja, sin importar qué antifaz o rol hayan desempeñado. La realidad es terrible, pero no por eso la vamos a negar, e imaginar que estamos en un oasis en pleno desierto. La criatura humana sobrevalora la fantasía sobre la realidad porque se siente más segura. Pero es solo una creencia propia, y cuando está muy arraigada, se le conoce como trastorno delirante. Tomemos por el ejemplo el caso de MacArthur Wheeler, que un día de enero de 1995, junto con un cómplice, atracó 2 bancos. Había numerosas cámaras de seguridad, sin embargo, él no hizo ningún esfuerzo por disfrazar u ocultar su identidad. Después de ser arrestado, le informaron que lo habían identificado gracias a las imágenes de videovigilancia del banco. Pero el bandido no lo podía creer, y protestó diciendo que era imposible, porque se había echado jugo de limón en el rostro. Wheeler aseguraba que el jugo lo haría invisible a las cámaras de vigilancia. Los policías contaron esa historia a la prensa, que fue leída por 2 psicólogos de la Universidad de Cornell, a quienes les intrigó cuánta confianza tenía Wheeler en sus habilidades a pesar de su estulticia, e interpretaron su conducta más como idiotez que como fantasía. Los psicólogos eran David Dunning y Justin Kruger, y enunciaron una teoría que se conoce como el efecto Dunning-Kruger, que no es más que un sesgo cognitivo en el procesamiento mental. En otras palabras, esa distorsión es un juicio inexacto, completamente irracional. Y esa es la palabra clave, no racional, es decir, alejada de la realidad. MacArthur Wheeler pensaba que era invisible, mientras que otras personas se creen Napoleón, que por cierto se le conoce como delirio de grandeza. Existen otros delirios que, curiosamente, no son tratados por los estudiosos, por considerarse, en el año 2024, como políticamente no correctos. Pero estos trastornos se reconocen fácilmente porque niegan la realidad y al mismo tiempo toman fantasías como verdaderos identificadores de sí mismos. Existan miles de fantasías, no solamente considerarse invisible o identificarse como Napoleón. Hay personas que, suponen, están casadas con algo que no es humano. Por ejemplo, hay criaturas humanas que se casan con árboles, personas que aman y se casan con delfines, hombres que se enamoran y se casan con muñecas de plástico, seres humanos que se casan con hologramas, personas que se creen extraterrestres, otros que se identifican con vampiros, hombres adultos que se creen pequeños bebés que usan pañal y biberón. Hay quienes piensan que son niñas pequeñas y juegan a la casita y a las muñecas. Varias personas creen que son perros. Y la lista continúa. Pero hay que recalcar que, realmente, todos ellos tienen derecho de fantasear. Pero cuando llega el momento de contrastar nuestra creencia con la realidad, entonces nos veremos envueltos en graves problemas. Pero es insostenible creerse Napoleón, pues, como sabemos, ya hubo un Napoleón. Lo mismo para aquel que se identifica con un delfín, y que, el día en que se vea arrojado en alta mar y comience a ahogarse, se dará cuenta, de la manera más cruel, de que su creencia era completamente falsa. Pero el arrepentimiento no vale en el final de nuestros días. Al final descubre que no es delfín, eso es bueno, lo malo es que nunca averiguó quién era el mismo realmente. ¿Qué sucede con todas las fantasías delirantes cuando se contrastan con la realidad? Pues que, sencillamente, muestran que el individuo ha perdido un valioso tiempo de vida en conocerse a sí mismo. Y cuando el tiempo de vida expire, ¿qué se llevará? Respuesta: nada se llevará, porque él, simplemente, nunca fue. Solamente existió una máscara. No se conoció, porque vivió un constructo ajeno a sí mismo.
como el hombre adulto con sobrepeso y barbado que se creía una niña de 6 años, o aquel que se creía mujer y se disfrazaba con pelucas y costosas cirugías, y al final de sus días, tal vez se den cuenta que nunca fueron lo que supusieron. Pero eso no importa, vivieron felices. Aquel que se creía delfín no se llevará ni la mugre de sus aletas, porque, sencillamente, no tiene aletas. Un ser humano es un ser humano. Es él y no otra cosa. Somos lo que somos, no lo podemos ignorar ni negar. Pero al nacer, somos seres en potencia, que con el tiempo se tienen que realizar. En conclusión, ignorar la realidad evitará que nos conozcamos. Solamente hay salvación si te conoces a ti mismo. Y solo te conoces a ti mismo si eres honesto y sincero y no te mientes. Porque vivimos en el mundo real, y la realidad es la que contrasta el conocimiento de nosotros mismos, no nuestras fantasías.